Amigas y amigos de Retos Femeninos, bienvenidas y muy bienvenidos a un jueves más de Mujeres Exitosas. Y el día de hoy les va a encantar nuestra invitada. Ale Marroquín no me va a acompañar, ya que por cierre de año pues tiene muchísimos compromisos, pero no quisimos dejar la oportunidad de invitar a Gaby Ramos, una mujer exitosa que se va a conectar desde París para poder compartir con nosotras su historia que las va a inspirar. El reto de esta semana pues va a estar muy relacionado a lo que hemos visto que Gaby Ramos siempre ha hecho, que es dejar siempre el mundo mejor de lo que encontramos. Siempre dar nuestro máximo esfuerzo, no conformarnos y luchar para que todo esto mejore. Les voy a platicar un poquito la historia de Gaby Ramos, que de alguna forma pues es una de las mujeres más admiradas, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo. Gaby Ramos hoy actualmente es la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas en la UNESCO. Desde ahora, ella supervisa las contribuciones de la institución para construir sociedades más inclusivas y pacíficas. Sus actividades incluyen el logro de la inclusión social y la equidad de género, promover el desarrollo de la juventud, promover los valores a través del deporte, luchar contra el racismo y la discriminación y la ética en el uso de la inteligencia artificial. Su nombramiento en UNESCO le permite continuar impulsando la agenda de crecimiento inclusivo, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana. Antes de este cargo, Gaby Ramos fungió como jefa de staff y Sherpa para el G20, G7, APEC en la OCDE, contribuyendo a la agenda global, así como liderando la iniciativa de la OCDE sobre nuevas aproximaciones a los retos económicos, la iniciativa de crecimiento inclusivo, la estrategia de género y el trabajo sobre el bienestar y la niñez. En el 2019 lanzó la plataforma Negocios para el Crecimiento Inclusivo, reuniendo a 40 empresas multinacionales comprometidas con la reducción de inequidades. Anteriormente fue directora de la oficina de la OCDE en México y América Latina y miembro del Servicio Exterior Mexicano. En 2013 fue condecorada con la Orden del Mérito por el presidente de Francia. Su trabajo para promover la equidad de género le hizo acreedor en 2017 y 2018 del premio Forbes a la excelencia, Forbes Excellence Award, así como ser incluida como parte de las 100 personas apolíticas más influyentes en la política de género en 2018 y 2019. Ha sido fellow de la Fundación Fulbright y la Ford MacArthur, es egresada de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y es miembro del Consejo Foro de París por la Paz, del Consejo Asesor de UNICEF, del Grupo Steering del Hub Internacional de Campeones de París, del Consejo para la Iniciativa de Soluciones Globales, de la Comisión Lancet en Violencia Basada en Género y Maltrato de Gente Joven y de la Comisión Lancet para COVID-19. Además, tengo el placer de poder interactuar con Gaby porque también pertenece al capítulo de México del International Women's Forum. Vamos a un pequeño mensaje que hace un par de años hicimos para uno de los eventos del 8 de marzo en el que participó Gaby, que hablan de ser la primera mujer, que implica el haberle abierto puertas a muchas otras mujeres, y donde tratamos de resaltar que cuando llega una mujer ganamos todas, que seguramente en esta plática van a corroborar cómo Gaby ha abierto la puerta y ha mejorado el mundo para muchísimas mujeres. En unos momentitos regreso y le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la mujer exitosa Gaby Ramos. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, he sido encargada de avanzar los trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en temas que aborden la cuestión de la inclusión.
y del crecimiento incluyente, en un mundo pues caracterizado por grandes desigualdades. Y esta agenda, que actualmente es la que guía los trabajos de la organización, tiene un componente muy importante que es el tema de género. Soy también la Sherpa y pues no puedo desaprovechar el hecho de estar sentada con los líderes de los países G20, los más importantes del mundo, pues para tratar de llevar esta agenda también a esa mesa de discusión. Y logramos que el grupo de los 20 adoptara la meta de género. Esto quiere decir que tratan los miembros de estas grandes economías de dar mayores oportunidades a las mujeres para participar en el mercado laboral. Muchos Sherpas hombres me dijeron, ¿temas de mujer para los líderes del G20? ¿Pero de qué estás hablando? Lo que hice yo en la OCDE con todos nuestros expertos es demostrar cuánto pierden las economías al no utilizar el talento de sus mujeres. Y llegamos a la conclusión que eran cerca de 2 puntos porcentuales del PIB mundial. Entonces, no es una cuestión de altruismo, es una cuestión de racionalidad económica, de cómo aprovechamos nuestros propios talentos. Y nos falta mucho por hacer, porque al final de cuentas, en la medida en que lo hacemos una agenda económica, pues evidentemente no podemos perder la aportación de la mujer, pero seguimos estando muy atrás. Sabemos sobre todo que 1 de cada 3 familias en México están lideradas por mujer en condiciones de mucha vulnerabilidad. Yo perdí a mi hermana, Laura Ramos, en el temblor del 19 de septiembre y ella era una mamá soltera, muy exitosa, pero que luchó mucho contra tantos estereotipos y con tantas discriminaciones. Y por ello estamos también buscando apoyar a esas mujeres que están ahora totalmente escondidas y que tenemos que demostrar que son fuente de orgullo, fuente de reconocimiento y no de discriminación. Porque en la medida en que gane cada una de ellas, ganamos todas y gana México. Estamos aquí de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas. Como vieron, el día de hoy tenemos una invitada de súper lujo que gracias a la tecnología, bueno, pues ella está en París, yo estoy en México y todo lo que ella trabaja, ustedes van a entender cómo ha beneficiado nuestra vida. Gaby, qué gusto tenerte, qué padre que podamos conectarnos. ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar contigo y obviamente con nuestras queridas radioescuchas o las que nos van a ver por los medios. Silvia. Qué padre, mi Gaby. Fíjate que siempre arrancamos este programa yéndonos hacia atrás, porque muchas veces pensamos que uno nace así, ¿no? Que tú naciste en París, que a lo mejor te llevó la cigüeña, que desde chiquita has logrado todo, y realmente el que tú estés allá es toda una carrera de esfuerzo, de preparación, etcétera. ¿Por qué no empezamos que nos cuentes un poquito cuando eras una niña? ¿En qué soñabas? ¿Te veías en donde estás hoy? ¿Qué querías? O sea, compártenos, porque luego sí checa, que haga realidad tu sueño en lo que tú de alguna forma pretendías o veías cuando crecieras, sí se ha hecho realidad. ¿Cómo era Gaby de chiquita? Bueno, yo te quiero decir que al final del día todo lo que somos viene de nuestros primeros años, ¿no? ¿Quién decía que infancia es destino? Porque yo tuve la fortuna de tener una familia muy exigente, tanto a los hombres como a las mujeres. Éramos mi hermano Carlos, mi hermana Laura y yo, pero siempre nos exigieron mis papás exactamente lo mismo. Y esto lo menciono porque hay una diferencia en términos de las expectativas de lo que la sociedad y la familia le ponemos a las niñas y la que le ponemos a los niños. Entonces, si en esas expectativas tú siempre piensas que los niños van a triunfar, que tienen que tener una trayectoria profesional impresionante, y las mujeres, bueno, pues se tienen que encargar de la casa, que no tiene nada de malo, pero al final del día está predeterminado estas normas culturales y sociales, pues es evidente que vamos a tener estos resultados tan dispares y tan desiguales. En cambio, mis papás siempre invirtieron mucho en nosotros, desde la parte intelectual, la parte deportiva, la parte cultural, pero además nos exigieron mucho. Y entonces, para mí la escuela era así como, pues tenía que salir bien, no era una locura de que teníamos que ser perfectos, pero sí que hiciéramos un esfuerzo mayúsculo.
Yo lo que te puedo decir es que era súper estudiosa. Siempre tenía, y yo creo que tengo un súper yo que siempre me está diciendo, tienes que hacer más, tienes que no. Y eso pues se viene de mi familia, ¿no? Tanto de mi papá como de mi mamá. Siempre caminando la milla extra, como dicen en inglés, ¿no? Siempre tratando de expandir tu potencial. Y yo creo que eso es lo que deberíamos transmitirles a las familias y a las mujeres que nos están viendo y a los hombres, que hay que creer en los chiquitos, pero a la vez también hay que hacerlos formar con una disciplina de esfuerzo, de mérito y de que puedes lograr lo que quieras, pues siempre que hagas el esfuerzo, ¿no? Nuestro moto cuando éramos chiquitos era la fuerza de voluntad, porque en alguna ocasión mi papá nos dijo, es que con la fuerza de voluntad y el esfuerzo se logra todo, pero estábamos bien chiquitos, entonces la fuerza de voluntad para nosotros ir a correr y brincar, eso, para eso lo usábamos, pero la realidad es que es cierto, ¿no? Oye, Gaby, y ahí tienes toda la razón, porque nosotras siempre tratamos de que la gente entienda que hay que educar diferente a las niñas y a los niños de cómo hemos estado acostumbradas. Ya vemos que muchas mujeres están logrando llegar, cargos de decisión, etcétera, y es muy importante todo esto. Y bueno, en alguna otra ocasión platicaremos de la importancia de meter a las niñas en la tecnología, en la ciencia, etcétera, pero hoy este programa es 100% de ti, Gaby. ¿Cómo descubres tu pasión? ¿Cómo logras escoger la carrera? Porque también es algo que trabajo le cuesta a muchos. Escogen una y la cambian una y dos y tres y cuatro veces y hay unos que ni siquiera se reciben. ¿Cómo vas tú de alguna forma descifrando para qué naciste y para qué eres muy buena? Porque eres buenísima, qué bárbara. Eres una dorada. No, bueno, son las amigas amorosas que nos ven también así. No, pero déjame decirte, Silvia, lo que pasa es que te vas a morir de la risa y las mujeres que nos acompañan se van a morir de la risa porque mi papá era ingeniero, mis tíos eran ingenieros, mi hermano era ingeniero, mi tía era ingeniera, ¿no? Mi abuela fue la primera directora de una escuela en Ciudad Hidalgo, Michoacán, antes Tajimaroa. Entonces venía yo también de una familia de mujeres muy fuertes, ¿no? Mi mamá maratonista, la mejor de la escuela también, es decir, como realmente ese era el perfil. Y mi papá, que tenía en aquel entonces una fábrica de equipo pesado, me dijo, bueno, pues ingeniería, ¿no? O sea, te vas a ingeniería. Y dije, no, no quiero. Yo quisiera irme a ciencias sociales, quiero irme a relaciones internacionales porque me interesan mucho las culturas y me interesa mucho el conocer cómo se desarrollan los países, ¿no? El desarrollo internacional. Y me acuerdo perfecto que mi papá me dijo, ay, qué desperdicio. Pero nuevamente fijas como siempre en esa actitud de que tú eres demasiado, ¿no? Y tú tienes que dar, ¿no? Escoger lo más difícil porque lo puedes hacer. Pero dije, no, bueno, pero es lo que yo quiero. Y bueno, como además tienes 18 años y lo último que haces es escuchar a tus papás, pues yo me metía a Relaciones Internacionales en la Ibero y me fascinó. Me encantó la historia, me encantó leer sobre las sociedades, me encantó la economía, todas las ciencias sociales. ¿Y quién te dijera que ahora yo estoy encargada de las ciencias sociales y humanas en la UNESCO, ¿no? Pero fue algo que me fascinó porque era esta comprensión del ser humano desde sus diferentes perspectivas, desde sus diferentes influencias, desde la forma como ven la vida, ¿no? Los diferentes países. Me tocó obviamente estudiar en el periodo en donde estaba la perestroika, ¿no? Donde estaba el fin de la Guerra Fría, donde seguía el apartheid. Entonces, todas estas grandes páginas de la historia mundial me tocó a mí durante mi carrera en la Universidad Iberoamericana, que además fue una escuela sensacional, eran las primeras generaciones. Y luego de ahí, nuevamente, a través del esfuerzo, y esto es algo que yo les dije mucho a mis alumnos, porque en algún momento también di clases, la gente piensa, ¿y cómo lo hiciste, no? O sea, pero ¿cómo llegaste? Y qué fue lo que pasó, no? No, pues yo no venía venía de una familia con una buena situación socioeconómica, pero por el esfuerzo, ¿no? No era una cuestión que tuviéramos el nobiliario de las generaciones que, bueno, siempre te va a ir bien, ¿no? Al final también cuando hubo una crisis económica en el 82 no teníamos duro partido a la mitad. Y luego, pues, te vuelves a levantar, etcétera, como muchas familias mexicanas. Pero al final del día lo que realmente resultó interesante es que les dices a los chavos, es el esfuerzo, no hay más que el esfuerzo.
Obviamente, si tienes un poco de habilidades, utilízalas y desarróllalas, invierte en ti mismo, pero nada reemplaza el esfuerzo. Entonces, como yo me esforzaba mucho en la escuela, de repente a un profesor, la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió que si tenía alguna estudiante para hacer un internado, ¿no? O uno de estos stage que les llaman, y me invitaron a mí y a otra compañera, Mabel Gómez, una gran amiga que ahora es embajadora, creo que de Hungría, no, de Marruecos, y nos invitaron y fuimos a trabajar a la Dirección General de Naciones Unidas. Sensacional, porque me tocó trabajar con alguien, a mí yo también, sinceramente, si algo ha definido mi carrera es tener jefes maravillosos, maravillosos, porque el primero que tuve fue Luis Alfonso de Alba, seguro muchas de ustedes lo conocen. Él era el jefe de unidad, pero al final se convirtió en el artífice, obviamente tras el escenario del Acuerdo de Cambio Climático de Cancún, y después el secretario general Gutiérrez lo nombró su asesor para construir la cumbre respecto al cambio climático durante el tiempo de Trump, y él fue pues un gran mentor, que después me incitó a presentarme a la promoción del servicio exterior, donde también era por comparecencia y por oposición. Y entonces yo igual, nuevamente, con mucho esfuerzo, y resulté de los 100 diplomáticos que se graduaron en 1989, pues resulté en los primeros 5. Y en ese momento el secretario de Relaciones Exteriores era Fernando Solana, y como quedé entre los 5, ya sin ninguna relación, ningún amigo, ningún network, ningún nada, nadie podía recomendarme de nada, más que Luis Alfonso, que me conocía porque yo he trabajado con él, pero el secretario Solana me llamó, y tú te imaginarás, ¿no? De 24 años que te habla el secretario de Relaciones, era así como, excuse me, y me llamó para decirme, oye, quedaste entre los primeros lugares y lo que yo quisiera es que te vengas a trabajar directamente conmigo. Y ahí fue otra plataforma excepcional, porque Fernando Solana era un profesor, era un maestro. Él venía de la Universidad Nacional y había sido secretario de Educación, entonces tenía esta vena de maestro en donde a mí me enfrentaba mucho a leer las situaciones, cosa que uno no hace mucho, pero él me decía, a ver, acompáñame a mi reunión con James Baker, ¿no? Yo pues, digo, era chiquitita, o sea, que iba yo a pensar que iba a estar preguntándome mi opinión de nada, si realmente era una postestudiante. Y no, salíamos de las reuniones y me decía, ¿qué te pareció la entrevista? Y en primera te sientes muy valorado que te lo pregunte, pero la verdad es que no creo que le interesaría mucho mi opinión, lo que le interesaba era formarme en una visión estratégica de cómo estar siempre conectado de lo que está sucediendo. Y entonces le daba alguna opinión, ya ni me acuerdo. De repente hubo una bilateral México-Estados Unidos inmensa, y me acuerdo que todavía estaba ahí el secretario de Comercio con el procurador Serrapuche y el procurador y el embajador de Estados Unidos, que era Claude Heller en aquel entonces, y yo estaba tomando notas, era el note taker, el famoso note taker, y sin embargo el secretario Solana me dijo, Gabriela, mira, como que aquí tienes puros hombres en esta mesa de cierta edad que tenemos nuestro punto de vista, a mí me interesaría mucho conocer la opinión de una mujer joven como tú. ¿Qué te pareció la binacional México-Estados Unidos? Tú te imaginarás, yo no podía ni hablar porque dije, pero ¿cómo, no? Pues la verdad es que hablé porque dije, no le voy a fallar. O sea, no le voy a fallar al secretario que me está dando esta oportunidad, no voy a quedar como alguien que no tenía ni idea y que todo el mundo diga, ¿y para qué tiene estos personajes en su gabinete el secretario? Y luego ahí conocí a Magdalena Carral, que éramos compañeritas de escritorio, pero se fue dando. De ahí dije, necesito estudiar algo más concreto porque relaciones internacionales es maravilloso, pero no te da mucha técnica. Entonces me fui a Harvard a estudiar mi maestría en políticas públicas y economía, y de ahí regresé a relaciones y seguí trabajando, pero ahora para la OCDE. Fue mi primera experiencia con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y bueno, lo demás es historia porque mi carrera la he hecho en la OCDE y ahora en la UNESCO, ¿no? En organizaciones internacionales. Fíjate qué padre, Gaby, porque aquí hablas de cosas bien importantes. Yo también siempre he dicho y repetido en conferencias, etcétera, que esa última milla de la que tú hablas es la que hace la diferencia.
las que logramos destacar no es porque seamos diferentes, simple y sencillamente es porque damos mucho más que la mayoría que se mueven por la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Yo cumplo de aquí a acá y hasta ahí doy. Y cuando tú estás en lo que te apasiona, tú tienes ganas de, no de destacar, porque yo creo que nunca lo hiciste por destacar, realmente lo hiciste por No. hacer un buen trabajo. Entonces, eso es vital. Muchas veces el poder tener acceso a un mentor, yo también tuve grandes mentores hombres y hoy soy una promotora fiel de que las mujeres nos volvamos mentoras. Que si vemos que alguna joven tiene habilidad, que la tomemos de la mano. Todo el tema de Vital Voices, en el cual he participado mucho, ya ha estado Lourdes Melgar y hemos estado algunas, pues es maravilloso porque es acortarle Sí. este tramo a la mujer. Y ahí viene la importancia de lo que acabamos de ver hace ratito, que hicimos contigo una cápsula, algunas de las que hemos logrado, pues ser la primera mujer en algo, de cómo hemos abierto esta puerta. Y yo creo que aquí estaría increíble el que pudieras invitar a quienes nos escuchan a que sean promotoras de las mujeres. Tenemos que lograr esta equidad donde las oportunidades, obviamente para tomarlas hay que estar preparada, pero que sea un mundo equitativo donde hombres y mujeres podamos cohabitar por el talento, por el esfuerzo y por el trabajo. ¿Qué les dirías a quienes nos escuchan? No solo de hacer bien el trabajo que nos encomienden, no solo de dar resultados en términos de los mandatos que nos puede dar la vida, sino también de tener esta responsabilidad de apoyar a quienes vienen detrás o a quienes te están ayudando. Y al final del día también obviamente es el esfuerzo, pero es el esfuerzo porque sabes que con tu trabajo, tanto en el servicio público, porque yo escogí el servicio público, privado, primero en el gobierno y luego en el escenario internacional, lo que resulta es que cuando tú haces el esfuerzo, el impacto en la gente es positivo y cuando estás comprometido a tener un mundo más inclusivo, más respetuoso, más, pues es evidente que tienes que apoyar a las mujeres, como lo dijo Simone Bale, ¿no? ¿Y por qué apoya mujer usted, señora? Pues porque soy mujer. Porque lo sabemos, porque si queremos un mundo igualitario, no hay que ser cientista para, ¿no? Un gran investigador para ver que 2 y 2 son 4 y que al final del día las mujeres lo tenemos más difícil. Entonces, mucha más responsabilidad. Tenemos que ver nuestra responsabilidad como mujeres que hemos llegado en ayudar a otras a que lleguen. Porque además de todo, ahora tenemos más mujeres empoderadas, más mujeres tomando decisión. Y entonces a ti y a mí nos tocaron hombres maravillosos, porque yo te diría, Luis Alfonso de Alba, Fernando Solana, Agustín García López, maravilloso, fue mi jefe, amigo y jefe, que cuando yo tuve mi primer bebé me dijo, tú aquí en Relaciones vente nada más en las mañanas y en las tardes vete tu bebé. Por supuesto, empecé a trabajar todas las noches porque no había de otra. Y luego, por supuesto, Ángel Gurría, que es un empoderador impresionante. Pero si eres mujer, pues cuanti más, que tengas esa empatía y ese conocimiento de que tenemos la responsabilidad, no es una opción, es la responsabilidad de darle la oportunidad a todas aquellas que quizás no la han tenido y de simplemente retribuir lo que la vida te ha dado. Porque también mucho esfuerzo, pero también hemos tenido oportunidades y se nos han dado oportunidades. Y entonces, qué mejor regalo que hacer lo mismo con quienes vienen atrás de ti. Y luego, además, yo creo que también, además del mentoraje, además de apoyar a las mujeres, que yo digo, nos podemos pasar horas porque yo he tenido muchísimas mujeres a las que he empujado y he promovido y ahora son mujeres muy impresionantes. Pero también te diría que tenemos una responsabilidad sistémica. Entonces, si tú tienes una función o una responsabilidad como yo la tuve en la OCDE, evidentemente no es solo cuestión de apoyar a quienes están en tu entorno, que es el primer paso, pero también cambiar las reglas. Y yo en la OCDE cambié las reglas, porque en la OCDE encontrar economistas de cierto perfil o decir, no, es que no hay mujeres, es que no, o sea, es que las reglas estaban todas echadas para que no llegaran las mujeres. Tan fácil como que yo les dije a los directores, ok, ¿sabes qué? Cuando haya un reclutamiento, yo necesito que me traigas mitad y mitad de candidatos, ¿no? Porque todo se hace por paneles de entrevistas, entonces pues yo requiero 5 y 5, y no sabes cómo hacían trampas.
es que no hay, porque mira, yo nada más tengo 7 hombres y encontré 3 mujeres, pero no, y entonces le digo, bueno, es que entonces las mujeres tienen 30% de llegar y los hombres 70%, entonces ya de entrada está totalmente desequilibrado. Bueno, no lo veían. Pues yo les decía, bueno, pues entonces si no encuentras más mujeres, dame 3 hombres y 3 mujeres y ya, elimina 4 hombres de la lista. Ah, no, entonces sí encontraban más mujeres, ¿no? ¿Y sabes qué pasó? Que por primera vez tuvimos una directora ejecutiva, por primera vez tuvimos una chief economist, bueno, había habido una antes, pero hacía siglos y todos eran, y por primera vez tuvimos 50-50, porque era evidente que sí las hay, sí las hay. Es una mentira que no hay las mujeres profesionales. Lo mismo que me dijeron cuando apoyé al tema de la cuota en el Congreso, que el presidente del Congreso me dijo, es que no hay mujeres. Bueno, usted ponga la cuota a ver si no hay, y claro que hay. Y luego me dijo que bueno, es que las mujeres, nos vamos a llenar de mujeres incompetentes con la cuota. Dije, bueno, pues estamos llenos de hombres incompetentes sin cuota. Entonces, no le veo yo ninguna variedad al tema, ¿no? Pero sí hay que tener esa conciencia de que cuando tú tienes una posición de poder, de toma de decisiones, va más allá de apoyar a quienes están al lado, que lo harás, por supuesto, como lo hacemos la que creemos en ello, pero de que tienes que cambiar las reglas. Y por eso también me fui al G20 y puse la cuota de género, que todo el mundo me decía, pero ¿y eso a qué viene al caso en el G20, que es un foro económico internacional? Y bueno, porque tiene 50% de la mano de obra que está mal utilizada, si quieres verlo desde una perspectiva meramente utilitaria, ¿no? Y claro que me encontré con mujeres maravillosas, porque la Sherpa de Australia, que era Smith, y la Sherpa del presidente Obama, que era Caroline Atkinson, por supuesto, dijeron, sí, si queremos más fuente de crecimiento, hay que reducir la brecha de la participación femenina en el mercado laboral. Entonces vas avanzando con tu visión de que el mundo no puede ser igualitario si la mitad no está teniendo las mismas oportunidades, y eso se reproduce también para la gente que, digo, los bajo ingresos, los chiquitos, hombres y mujeres, ¿no? La informalidad. Pero entonces, cuando tienes la oportunidad, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, es su responsabilidad. Y además las mujeres también tienen que tener más visibilidad, ¿no? Porque muchas veces hay muchas mujeres, pero no levantan la mano. Y no levantan la mano por miedo. Y yo creo que todo lo que hoy nos compartes, Gaby, son oportunidades que se te fueron abriendo, pero que tú venciste el miedo de me voy a ir a vivir fuera, me voy a ir, porque muchas se limitan con eso. Entonces, esa barrera mental que muchas veces por el miedo nos ponemos, también te impide el poder alcanzar, bueno, pues todo lo que has alcanzado. Ahora, yo te escucho como te escuchan todas y han de decir, bueno, esta fue caminando y todo se le fue acomodando, pero seguramente tu camino estuvo lleno de obstáculos. Platícanos cuál fue el obstáculo más canijo que tuviste que vencer para poder continuar, porque seguramente has de tener varios y por tu carita creo que ya te vinieron como 47 obstáculos vencidos. ¿Cuál es así el que tú recuerdes, que es como el limón que le pones a la herida, pero que no te dejaste vencer y que te levantaste y que continuaste caminando? Mira, yo creo que hay una historia que seguramente va a resonar con muchas de nuestras amigas y contigo misma, porque las mujeres de los 50 eran las mujeres que estaban en casa apoyando, punto, su función. Las mujeres de los 60, 70 se volvieron radicales feministas y entonces no querían ni tener ni hijos ni maridos, querían hacer, ¿no? A partir de los 80, 90, cuando nos toca a nosotros entrar al mercado laboral, pues somos esta generación que queremos tenerlo todo, ¿no? Queremos tener profesión, queremos tener hijos, queremos tener maridos, si se puede. Muchas veces no se puede. Y yo me acuerdo que una buena amiga que trabajaba en la OCDE también me dice, mira, Gaby, 2 de 3. No puedes tener 3, 2 de 3. Marido, hijos o trabajo. Pero 2 de 3. Yo decía, no, pero es que yo quiero los 3. Pero sinceramente, Silvia, la verdad es que cuando te embarazas, te das cuenta qué desigual es el mundo. Porque evidentemente si la paternidad dual no se da,
Si los hombres pueden seguir construyendo su ¿no? Su carrera profesional mientras tú, pues tienes que quedarte en la casa porque tienes que amamantar a un bebé y porque tienes un bebé y no hay forma de que lo dejes y te vayas, ¿no? O a menos que renuncies a ser mamá, como muchas mujeres lo han hecho. Y es muy respetable, pero no era lo que yo quería. Entonces, este camino parece más tortuoso, porque sí, yo te diría que hasta los 33 años, que tuve a mi bebé, a Paula, yo competía con mi esfuerzo, con mi dedicación, con mi inteligencia, ¿no? Y pues a darle, ¿no? Y hablaba con gran seguridad a quien fuera. Y en cuanto me embarazo, me moría de la risa porque me pasó, o sea, cambias porque no sabes ni lo que te va a pasar. Y me acuerdo que Marco Provencio, que era mi jefe en Relaciones Exteriores, me pidió que hiciera una nota sobre Chirac y México, no sé qué, y entonces utilicé una palabra errónea, utilicé cohabitación para definir el hecho de que por primera vez México con el presidente Cedillo tenía un congreso de oposición con un partido en el poder, era la primera vez, entonces yo llamé la cohabitación como si hubiera sido a la francesa. Me escribió de regreso furioso Marcos diciendo, no utilices las palabras sin entenderlo, y yo, en lugar de decir, bueno, pues gracias, ok, perdón, no le gustó, me puse a llorar. Entonces, imagínate, pero yo decía, pero ¿por qué estoy llorando? Y entonces mi jefe ya no sabía ni qué hacer porque yo lloraba, lloraba y lloraba. Y dije, qué ridículo, ¿no? Pues sí, porque tienes las hormonas hasta el último centímetro del pelo y eso no es algo que los hombres confronten, porque tú estás creando vida y crear vida tiene sus implicaciones respecto de tu trabajo intelectual. Y luego cuando nace el bebé, también esta dicotomía de decir, pues yo no puedo regresar al trabajo a trabajar de 9 a 9. Yo ya no puedo. Y entonces Arlene Chapa, que es la ministra aquí de Justicia y que anterior fue la ministra de Género, me dice siempre, la gran desigualdad entre hombres y mujeres es el tiempo que el hombre le puede meter a su carrera y el tiempo que la mujer le puede meter a su carrera con todo lo que tiene que hacer en la familia, en la casa de niños, etcétera, etcétera, por la cultura en la que estamos. Y se te materializa el hecho de que es cierto, tienes que limitar un poco tu desarrollo profesional. De ahí te digo que Agustín García López, que fue mi héroe nacional porque era mi jefe, yo trabajé con él 2 años antes de tener a Paula, y entonces cuando tengo a Paula fue muy duro, pero yo dije, yo ya no puedo seguir teniendo una función de alto nivel en relaciones exteriores porque pues no puedo dejar a mi bebé. Y me sentí verdaderamente, ni modo, en el extremo de decir, pues ahora sí tengo que irme a un slow track, ¿no? Estaba yo en un fast track, en una carrera de alto alcance y yo dije, pues no, me muevo al lado porque mis hijas no las voy a dejar. Y ahí Agustín te digo que fue maravilloso, porque me dijo, no, tienes que dejarlas, tú vienes en la mañana, acomoda tu tiempo, con que me saques del trabajo. Recibió una cantidad de presiones él horrible. Pero ¿cómo es posible que le des eso a esta chica? Al final todas van a querer y va a ser un desastre y no sé qué. Bueno, todo el mundo. Y él se mantuvo incólume y dijo, si todas las demás chicas son tan buenas como Gabriela, dénselos. Porque yo no me fijo en cuántas horas está aquí, yo me fijo en sus resultados que son magníficos. Pero sí, la verdad es que sí hay un límite impuesto por la forma como administramos las labores de la familia. Y yo porque tengo, obviamente, mi marido Ricardo López es excepcional y nunca ha tenido ningún empacho en cuidar niños o sacar cosas, aunque él también tiene una carrera profesional muy brillante, pero al final sí fue muy difícil. Y luego, además, otra de los momentos en donde dije, tengo límites, mi condición de mujer me impone algunos límites que quizás los hombres no tienen, fue cuando después de renunciar al servicio exterior, porque me querían mandar fuera, y yo dije, pues no puedo, o sea, simplemente no está en mis planes andar deambulando por el mundo. Puse una consultoría durante 2 años maravillosa, porque hice temas, salvé las llenas de la laguna San Ignacio, de que se construyera una fábrica de sal en una reserva de la biosfera, y trabajé con el Instituto Electoral para que los mexicanos pudieran votar en el exterior. O sea, sensacional ese periodo de 2 años con mi consultoría. Pero alguien me dijo, ¿por qué no te postulas para dirigir el centro de la OCDE en México? Y yo dije, no,
No, porque yo estoy de medio tiempo por mis niñas y voy a seguir de medio tiempo. No quiero yo tener responsabilidades que me impliquen demasiadas horas al día. ¿Me creerás que eso fue en el 99, en marzo del 99? ¿Sabes qué, Silvia? Era así como, qué pena, ¿no? Ni modo. Me quedo con mi familia, me quedo con mis niñas y no tomo esa maravillosa opción profesional, pero ni modo. Y lo decidí, marzo del 99. Dije, pues ni modo, una oportunidad espectacular que se me va, pero ni modo. Yo seguí con mi consultoría y en noviembre del 99 me vuelven a hablar los de la OCDE que me conocían porque trabajaba yo en relaciones con el tema de la OCDE y me dicen, no hemos encontrado un perfil como el tuyo, que tenga la parte diplomática, las redes con el gobierno, pero que además sepa de economía y sepa de la OCDE. Postúlate. ¿Qué más te da? Postúlate y si quedas. Y yo dije, bueno, ¿no? Y me acuerdo que hablé con la directora de la guardería y luego te pasan estos angelitos, ¿no? Que te aparecen en la vida y te dan un consejo y dices, wow, ¿no? Qué importante fue en ese momento, ni siquiera era mi amiga, pero por algo estábamos platicando y le dije, ay, es que fíjate que tengo esta, ¿no? Preocupación de postularme o no. Y me dijo, oye, Gaby, ¿y tú cómo quieres que tus hijas te vean? O sea, porque tú ahorita estás decidiendo quedarte con tus hijas porque quieres estar con ellas, porque no quieres, ¿no? Negarles el tiempo contigo. Pero tú te imaginas cuando ellas crezcan, ¿qué tipo de mamá quieres que tengan? La mamá de que se ocupó de ellas siempre súper bien, bien, ¿no? O una profesionista súper... Esa pregunta, que fue una pregunta sin era una pregunta sincera, me ayudó a responder, no, yo quiero que ellas admiren a su mamá y que vean que su mamá tiene impacto y que su mamá toma decisiones. Y me postulé y por supuesto me contrataron. Y ahí lo chistoso es que aprovechas la oportunidad. Estuve 6 años trabajando con Julio Frenk en el Seguro Popular, con la Secretaría de Educación para crear el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, mejorando los temas de competencia. O sea, para mi país era así como un sueño. Y on top, lo que me dijeron, y además, pues vas a ser la jefa, tú impones el horario que quieres, ¿no? Entonces hice una trampa sensacional, porque yo tenía puras mujeres y todas con hijos pequeños. Y entonces me llegaban tardísimo a la oficina, a las 10 siempre. Y decía, oye, pero ¿cómo se va a trabajar a las 10? O sea, esto es una locura, ¿no? Entonces le dije, miren, si todo el mundo trabaja, llega temprano, antes de las 9 y aún antes, y sacan todos sus temas, les doy la tarde libre del viernes. Uf, o sea, todas llegaron a las 8 y todas se tomaban su tarde de viernes, lo cual me favorecía a mí porque yo también me tomaba para ir con mis niñas. Entonces fue sensacional, fue un periodo sensacional, pero que además me permitió, curiosamente, que cuando Ángel Gurría se postuló para ser el jefe de la OCDE, que yo decía, un mexicano no va a llegar porque acaba de ser un canadiense y no creo que vayan a ir nuevamente por la región americana, ¿no? ¿Y cuál? Llegó, lo empecé a apoyar y me dijo, vente conmigo. Y ahí empieza una etapa espectacular, ¿no? Pero es siempre esta duda, estas culpas, pues esta función múltiple que cumplimos las mujeres que siempre tenemos que estar balanceando, ¿no? Y al final bueno, yo espero que en las nuevas generaciones son funciones más compartidas el tema de la familia, ¿no? Pero que sí te puede limitar. Lo maravilloso es que yo a mi amiga que me decía 2 de 3, le dije, no, 3 de 3. Es Y que me sí se quedé con 3 puede, de 3. sí se puede. Sí Y se puede. fíjate qué increíble, la mayoría de las mujeres exitosas en estos 3 años que hemos estado haciendo estos programas que sí motivan, que sí le enseñan a quienes nos escuchan, eso, que sí se puede. La mayoría tiene hijos, está casada y ha logrado llegar al cielo. Ahí es bien importante escoger a quién le vas a abrir la puerta de tu vida, va a ser el papá de tus hijos, etcétera. Pues yo te felicito, Gaby, porque la verdad que el poder demostrar que no tienes que sacrificar ni lo profesional, ni la parte de la maternidad, ni tu familia, ni tu vida personal, pues es cuestión de planearlo, de atreverte, de organizarte y llevarlo a cabo para sentirte plena. Ahora, lo último que has logrado, antes de que se nos termine el tiempo, porque creo que es un logro increíble todo lo relacionado a esto nuevo que muchas
personas ni siquiera entienden de qué se trata. La inteligencia artificial. La escuchamos todos los días, cada vez más. Cuéntanos todo esto que trabajaste, porque así como lograste que haya equidad en todos los lugares que has pisado, que haya de alguna forma los derechos humanos por encima del todo, hoy con la inteligencia artificial, el que nos puedas explicar en 10 minutitos qué es, cómo sientes que ha afectado, está afectando y qué es lo que estás proponiendo. Sí, bueno, y esto quizás, Silvia, nuevamente es relacionado con lo que te comentaba al principio. Al final del día, cuando logras tener posiciones importantes, lo único que resulta es que te dan oportunidad de contribuir, de mejorar algo, ¿no? Y hay que verlo así, no es una posición para ser importante per se. Es una posición, uno quiere tener una posición importante porque vas a poder tomar decisiones que beneficien a la gente. Entonces yo cuando se termina el mandato de Ángel Gurría de la OCDE, pues yo no me veía quedándome en la OCDE sin Ángel, y obviamente porque pues yo era la número 2 y era la Sherpa, y era, entonces simplemente dije, bueno, ya le toca ¿no? A otra administración administrar la OCDE. Entonces me postulé nuevamente por oposición y nuevamente tuve que estudiar y tuve que hacer un ensayo y tuve que, bueno, siempre he sido por oposición y por concurso. Y entonces Audrey Azoulay, la directora general, me invitó a unirme a su equipo como directora general adjunta para las ciencias sociales y humanas. Y desde que me invitó me dijo, y mira, lo que más me interesa es un tema que ella lanzó desde que llegó, que era la cuestión de la ética de la inteligencia artificial. Porque la UNESCO tiene en el sector social y humano el tema de la ética. Y es curioso porque cuando yo estaba en la OCDE y estábamos desarrollando los principios de la inteligencia artificial desde la perspectiva económica, le dije a mis equipos, oigan, ¿y por qué no hablamos de la ética? Y ellos me dijeron, no, porque la ética es de la UNESCO. Pero lo hicieron casi así como estos secundarios de la UNESCO. Yo dije, no, bueno, la ética debe ser así como que lo que informa todo lo que hacemos, porque la ética es la moral, es las decisiones que respetan a los seres humanos y los derechos humanos, pero bueno, eso no me dijeron, eso tal cual. Igual que llego y tienen aquí la UNESCO, que es una organización maravillosa, una organización que te toma tiempo entenderla porque es bastante compleja, pero que tiene un mandato y una, pues una vocación humanista muy impresionante. Entonces, cuando yo llego, lo primero que sucede es que estoy en la mitad del COVID, te has de imaginar que debe de haber sido una cosa muy complicada. Veo 24 expertos que nombró la directora general desarrollando este documento que se llama La ética de la inteligencia artificial en forma de una recomendación en donde desarrollaron valores, para qué sirven las tecnologías, ¿no? Para la justicia, para el respeto de los derechos humanos, para el florecimiento de las personas, para el bienestar, ¿no? Los valores. Desarrollaron para qué sirven las tecnologías en términos de principios. Tienen que rendir cuentas, tienen que ser transparentes, tienen que ser explicables, tienen que ser entendibles, tienen que proteger la privacidad. Y luego desarrollaron capítulos, ¿no? De políticas, política de educación, de comunicación. Entonces, era de una riqueza esta recomendación, porque tenías 24 expertos interdisciplinarios. Entonces, a mí lo que me toca como parte del secretariado y alto nivel del secretariado, pues trabajar con ellos para que saliera algo realmente ambicioso. Y salió, porque cada vez que había algo que decir o algo que hacer, pues yo metía alguna cuestión y hablaba con algunos expertos para que eleváramos el nivel de ambición. Y entonces sacamos un documento que es bastante ambicioso. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, no es nada más que la capacidad de las computadoras de hacer análisis, de conectarse, de casi imitar algunas de las funciones cognitivas de los seres humanos, pero de una forma que es realmente de gran calado, ¿no? Porque al final las computadoras, conforme uno los entrena con los datos y con los algoritmos, pueden hacer inferencias o llegar a conclusiones o hacer análisis de patrones de información inmensa
en un décimo del tiempo que nos tomaría a los seres humanos, en una milésima de tiempo que nos tomaría a los seres humanos. El problema es que estas tecnologías, si ustedes las utilizamos cuando entras a internet y dices, quiero ver una película relajante y te dan 50 opciones. Ese algoritmo, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Qué datos utilizó? ¿Quién lo diseñó? Bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Porque tú puedes decir, ay, qué malas recomendaciones me hicieron o qué buenas y lo usas, ¿no? Obviamente, cuando se trata del consumo, puede ser muy sesgado porque ya se descubrió, incluso en Estados Unidos hay un juicio contra Google, porque siempre en las recomendaciones su algoritmo recomendaba pues, los productos de Google, ¿no? Y entonces dejas de lado a todas las pequeñas empresas que salen hasta el número 26. Entonces, desde ahí empieza la utilización de estas tecnologías de una forma no muy positiva. Pero luego te das cuenta que más y más, Silvia, más y más, todas las decisiones públicas y privadas se están tomando con apoyo de análisis hecho a través de la inteligencia artificial. Entonces ya nos ha resultado que a veces los bancos, con sus bases de datos inmensas, hacen algún ejercicio, un desarrollo de inteligencia artificial para decidir quiénes son los sujetos a créditos más confiables. Pero si en tu base de datos, que es lo principal, porque es de ahí de donde las máquinas aprenden, ¿no? Y los patrones que se construyen a través de los algoritmos que nosotros desarrollamos. No tienes representatividad, no tienes mujeres, no tienes grupos de bajos ingresos, no tienes, pues obviamente que el resultado va a ser los mejores sujetos de crédito son hombres blancos de cierto nivel socioeconómico. Bueno, pero ya estás discriminando como ven con la mayoría del mundo, ¿no? Y así, ¿a quién aceptan las universidades? ¿A quién aceptan los servicios públicos? Entonces necesitamos transparencia, necesitamos claridad y más que nada, cuando hay daño, cuando a ti se te ha negado algo por la inteligencia artificial o se ha discriminado, porque también sabemos que, por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento facial son menos capaces de reconocer caras de mujeres que caras de hombres, y sabemos también que solo el 22% de los desarrolladores de inteligencia artificial son mujeres, con grupos poco diversos, y solo 5 países producen la mayoría de la inteligencia artificial. Es evidente que es un mundo muy sesgado, con una forma de ver la vida y que no es transparente. Entonces, lo que dice nuestra recomendación es que, en primer lugar, los datos tienen que ser de quienes lo generan. En segunda, tiene que haber un consentimiento. En tercera, tienen que haber leyes y regulaciones que protegen a los individuos y que dan claridad y transparencia cuando las decisiones se han tomado a través de la inteligencia artificial. Hay una prohibición a la supervisión masiva, porque también eso sucede. Uno está siendo supervisado. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, cuándo te gusta? Y todos esos datos se usan por motivos comerciales o a veces por motivos políticos o a veces por motivos cuando tienes gobiernos autoritarios. Se utilizan para influir en las elecciones democráticas, como pasó con Oxford Analytica, se utilizan para inundar el Internet de discurso de odio. Entonces, esas partes negativas hay que controlarlas. Y es lo que está haciendo la recomendación de la UNESCO con la inteligencia artificial, hablando por el establecimiento del Estado de Derecho plenamente, que uno pueda saber cuando una decisión que te afecta a ti o a tu familia fue tomada por computadoras, ¿no? En segunda, que pueda ser reversible, que tú puedas borrar tus datos. Ahorita tú no puedes borrar tus datos de Facebook. Si tú vas ahorita y dices, ya quiero borrar mis datos porque ya me harté, ya no quiero estar ¿no? No son tuyos. Entonces, estamos expuestos en una posición de vulnerabilidad los usuarios que debe revertirse. Y eso es lo que hace esta recomendación. Muy orgullosa porque yo cuando llegué me di cuenta que no había capítulo de género, de políticas de género. Y entonces les dije a los expertos, oigan, tenemos que meterlo. Y trabajamos para meter un capítulo de género, en donde haya acción afirmativa en las empresas, donde haya cuotas, en donde haya inversión en las empresas de las mujeres. Metimos un capítulo sobre medio ambiente, porque también parece que estas tecnologías no tienen ningún impacto. Por supuesto que lo tienen. La energía que consumen algunos de los grandes programas
equivale a 125 viajes redondos de Nueva York a Beijing. O lo que sabemos, toda la extracción de recursos y materias primas para producir iPhones y para los, ¿no? Es evidente que hay que tener esa conciencia. Entonces, es realmente entusiasmante que 193 países en la conferencia general, 193 países aprobaron este documento y ahora lo vamos a poner en marcha. Ay, Gaby, de verdad, mira, por algo, naciste. Yo creo que no solamente quienes te hemos seguido, sino el mundo, el planeta, te lo agradece porque sí es bien importante el poder contar con profesionales como tú, que eres la más low profile, la más workahólica, la más prudente, la más clara, la más directa, la más trabajadora y muy brillante. Y el que puedas trabajar para beneficiar no solamente a quien te rodea, sino al planeta completo, porque de eso estamos hablando, lo valoro. Y el día de hoy, aquí en Retos Femeninos, bueno, pues el poder contar con tu historia, el poder escucharte, aunque sea una probadita de Gaby Ramos, pues ha sido invaluable. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación. Me encantaría que en algún momento dado hiciéramos alguno de Mamás Solas, que se quedó como suelto, honrando a tu hermanita hermosa, que desde arriba nos ha de estar viendo, con Julieta Lujambio, que tiene muchos avances. Sería maravilloso, porque Sí, también es un sí. tema muy pendiente para las mujeres. Pero bueno, el día de hoy llegó el final, tenemos que cortar el programa, agradeciéndote muchísimo, invitándolas a que el próximo jueves nos veamos aquí. Si les gustó el programa, denle like, suscríbanse y promuévanlo. Hay que promover los contenidos, utilizar la tecnología para eso, y promover los contenidos de valor que pueden aportar muchísimo a nuestra vida y pueden transformarla. Gracias, Gaby. ¿Alguna frase para cerrar que quisieras dejarnos? Nada más decirte que eres muy generosa y que sinceramente tener amigas como tú y las amigas que nos escuchan y todo lo que tú haces y lo que hacemos, pues tantas mujeres, ¿no? Que creemos en ello, es lo que va a cambiar el mundo y fue mi privilegio poder platicar contigo y con tu audiencia en este pequeño espacio que tuvimos, no tan pequeño, pero fue mi privilegio, Yo te mando un abrazote hasta París, mi Gaby. Gracias por tu tiempo, que sé que es muy valioso. Lo agradecemos mucho y hasta la próxima. Gracias, Gaby. Gracias. Hasta la próxima, Silvia. Mil gracias. Bye, bye.